Al empresario Íñigo Arenas Sáez lo asesinaron, así lo señaló la Fiscalía del Estado de México. Y el homicidio del candidato presidencial de Ecuador reavivó la discusión de la presencia de los cárteles mexicanos en la región. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. La Fiscalía del Estado de México informó que el empresario Íñigo Arenas fue víctima de un homicidio. Indicó que al llegar al bar Black Royce, Íñigo fue atendido por 4 mujeres, ordenaron bebidas y le suministraron sustancias, por lo que resultó intoxicado. Señaló que se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres. Víctor Hugo Michel, director editorial de Milenio. Gracias, Víctor Hugo, nuevamente por estar con nosotros. Le hemos dado seguimiento a este caso y ya habíamos puesto la lupa en el tema de los bares, de los antros. Víctor Hugo, ¿qué tal, Elisa? Gracias por invitarme. En efecto, ya platicábamos hace unos días sobre este tipo de lugares, el Black Royce particularmente, que tienen este concepto de prostitución encubierta. Bien, la información ya la hemos visto en el comunicado que dio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Pero tenemos más información. Por supuesto que tenemos más información. A ver. Tenemos más datos. Ahora sí hay que decirlo, hay más datos respecto al caso, porque ya vimos lo que nos presentó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México respecto a las causas que habrían operado en la muerte del empresario, del señor Íñigo Sáez. Íñigo Arenas Sáez. Bien, en este momento te puedo confirmar que hay videos. Hay videos del interior de este antro, del Black Royce. ¿Que sustentan lo que acaba de informar la Fiscalía del Estado de México? Correcto, y particularmente en un punto. Demuestran que el personal del antro manipuló el cuerpo inconsciente del empresario. Es decir, la historia como la narraron las personas que trabajan en el antro en este lugar no concuerda con lo que muestran los videos. ¿Qué es lo que me comentan fuentes allegadas al caso? Que una vez que ya revisaron los videos de las distintas cámaras de seguridad del Black Royce, se encontró que el empresario pierde el conocimiento en el VIP, en el salón VIP del segundo piso, y después lo que pasa es que lo cargan, lo sacan, lo bajan todavía un piso. Estamos hablando de momentos críticos, momentos en los que tendría que haber recibido asistencia médica. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Saben exactamente? ¿Se tienen videos? Digo, todo esto, por supuesto, tendrán que confirmarlo en las investigaciones, pero ¿qué se aprecia en estos videos? Los primeros indicios en lo toxicológico, por lo pronto, sí apuntan a que hay un químico que le fue suministrado, probablemente un sedante. Ya platicábamos sobre eso en las últimas horas en Milenio, y esto hace esta crisis con el alcohol que él ya había consumido y le genera la broncoaspiración. De hecho, el concepto con el que lo maneja la Fiscalía es muere por asfixia de su vómito. Estamos hablando de que él tiene esta reacción, comienza a asfixiarse, no se percatan ahí en el VIP hasta que pierde el conocimiento. Estaban ahí las bailarinas, 4 personas, 4 mujeres, entra el personal de seguridad, lo toman, lo cargan, y esa es la parte crítica, Elisa, porque en vez de llamar en ese momento a los paramédicos o llamar a los servicios de emergencia, lo que hacen es lo sacan cargando y lo llevan a ya lo hemos visto en las fotografías, a la puerta de emergencia. Es decir, ya hay aquí una manipulación y no se dio fe o no se dio aviso a las autoridades respecto a lo que estaba pasando. Ese es el primer elemento. Entonces, estos videos lo que nos muestran es que hay una inconsistencia en las declaraciones, porque el propio apoderado legal del Black Royce había dicho que no, que este hombre no bebía, que llegó y pidió un tehuacán. Falso. ¿Por qué? Porque en el video se aprecia que piden 4 botellas. ¿Por qué piden 4 botellas? Porque para poder tener acceso a una de las bailarinas se tiene que solicitar o pagar una botella por 10,000 pesos. Ah, caray. Exacto. Bueno. Y él tuvo lo que comentabas de este botellas. tema de cómo se van encubriendo muchas cosas, ¿no? Prácticas que podemos decir que son de trata de personas, básicamente. Entonces, piden estas
¿4 botellas? 4 botellas. Inconsistencia número 1, es decir, ahí estamos viendo que no es cierto lo que decía el apoderado legal respecto a que este hombre bebía nada más un tehuacán cuando mágicamente tiene esta intoxicación. Otra, ellos sostienen que era un cliente frecuente y que por eso lo llevaron al VIP. Es cierto. Falso. Él no había ido antes a este lugar. Este hombre no era un cliente frecuente del Black Royce. Esto es lo que dicen ellos. Sí. Que por eso le dieron ese tratamiento especial. No es cierto. Le dieron un tratamiento especial porque le estaban cobrando 40,000 pesos por esos bailes que le estaban dando. Es decir, también lo estaban extorsionando. Número 3, se habla de que él por su propia fuerza se levanta del VIP y se va, baja un piso y llega a la zona en donde se colapsa. Los videos demuestran que eso es falso también. Entonces, fue en ese salón. En ese salón es en donde él pierde ya el conocimiento. Y bueno. Estos videos nos muestran que hay mentiras, hubo falsedad de declaraciones y en efecto esta persona pudo haber sido asistida médicamente minutos antes porque no se le dio aviso a las autoridades. Entonces, el personal de Black Royce, los que están detenidos, que son Aritzia Abril, Ana Karen, Ana Cecilia, Carlos y Eduardo, bailarinas, meseros, el capitán de meseros, ellos están metidos en un problema legal muy fuerte, pero también la pregunta que queda es, ¿qué pasa con los dueños de este lugar? Víctor Hugo, dejamos ahorita aquí la pregunta así, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la Fiscalía del Estado de México? ¿Qué tanto se podrá presentar sobre este caso? Porque imagino como está ahorita la indagatoria y demás, pues vamos a ver si se pueden presentar estos videos o parte, no lo sé. Lo que nos dice la Fiscalía es que por el momento estos videos, como son parte de la investigación, no se van a dar a conocer, pero ya sabemos lo que luego pasa. Pero que sustenta todo esto, lo que presentaron en el comunicado y lo que nos estás informando en este momento. En efecto, porque los operadores de Black Royce cometieron ese error. No borraron los videos de las cámaras de seguridad. Estos establecimientos tienen muchas cámaras de seguridad, por obvias razones, y no los borraron. Y eso, cuando se contrasta, además de que las declaraciones no le cuadraban a los agentes del Ministerio Público, cuando se toman los videos o se ven los videos, llegamos a la conclusión de que algo más estaba pasando ahí adentro en el Black Royce. Entonces, el empresario, pues, falleció por una serie de elementos que se van dando, pero podríamos decir particularmente, Lisa, porque hubo una omisión por parte de este personal de no llamar a los servicios de emergencia para asistirle cuando estaba pasando eso, además de que le echaron algo en la bebida. Exacto. Bueno, claro. ¿Y quién echó qué? Que le provocó, pues por lo pronto, lo que dice la autoridad, la Fiscalía, esto fue lo que le provocó la muerte. Ahora están tratando de determinar si fue líquido o polvo lo que se vertió en su bebida para poderle generar esta reacción. Las 4 mujeres que están detenidas, ¿sabemos si son las personas que estaban con él en ese momento en el salón VIP? No se ha especificado, pero lo que sabemos en ese momento es que de los detenidos, uno es el capitán de meseros, otro es mesero y son 4 mujeres. Y a la par, esto concuerda con el hecho de que había 4 mujeres que estaban con él al interior del VIP. Sonaría como uno de las, digamos, una extensión lógica ahí. Lo cierto es que pudimos platicar, mi compañero Mario Rodríguez, corresponsal de Milenio y en el Estado de México, platicó con algunas de las familiares de estas personas que están ahí afuera del penal de Barrientos, porque ya se encuentran en el penal de Barrientos. Hay que recordarlo que ya hay orden de aprehensión, ya fue girada, ya fue ejecutada la orden de aprehensión, y lo que le decían los familiares es, pues, nuestros esposos, hermanos, salieron a trabajar un día normal y ya no regresaron. Les tocó precisamente esta situación que se está dando ahí en el Black Royce, y se agrega también, déjame decirlo ahí, Elisa, a testimonios que hemos recabado. Platicamos con mujeres que han trabajado ahí y ellas sí nos narraron que se empezó a gestar este fenómeno del goteo. El famoso goteo. Desde hace ya varios meses. Que es drogar, poner estas sustancias en bebidas o de alguna manera y... dejar inconsciente a la persona. Pero si te pasa la dosis, como muy probablemente pasa, pues tenemos una situación como esta, además de que la mezcla con el alcohol puede ser muy peligrosa. Muchas líneas de investigación se abren, más allá de los detenidos, pero bueno, vamos a ver exactamente en qué acaba todo esto. Muchísimas gracias, querido Elisa, Víctor Hugo. un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró 3 días de duelo nacional, además de 60 días de estado de excepción tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento,
se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Horas después del asesinato del candidato Villavicencio, circuló en redes un primer video en el que hombres encapuchados y vestidos de negro y armados se autoidentificaron como la banda delictiva ecuatoriana de Los Lobos y se atribuyeron este homicidio. Sin embargo, momentos más tarde circuló otra grabación, que es la que veíamos hace unos momentos. En esta ya se observa a un grupo de hombres, todos vestidos de blanco, como los ven en su pantalla, quienes con así la cara descubierta aseguraron ser los verdaderos integrantes de Los Lobos. Recalcaron que ellos así dan la cara y que jamás han asesinado a personas del gobierno o a civiles, y que con el primer video queda evidencia de que otro grupo delictivo quiere desestabilizar. Y respecto a la posible participación del cártel de Sinaloa en este asesinato, López Obrador consideró que no hay elementos suficientes para responsabilizar a nadie y añadió que en tiempos electorales se suelen inventar cosas, por lo que pidió esperar los resultados de la investigación y no repartir culpas a la ligera. Adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, y más en tiempos electorales se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones. Bueno, y nada más hay que recordar que Fernando Villavicencio denunció en distintas ocasiones haber sido amenazado tanto por el cártel de Sinaloa como por otros grupos del crimen. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. ¡Vengan, aquí estoy! Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Al piso, estamos, al piso. Sí, sí. El senador panista Damián Cepeda dijo que el homicidio del candidato ecuatoriano debe ser una señal de alerta máxima para las autoridades también mexicanas. Sugirió que deben prepararse a fin de blindar las elecciones presidenciales del próximo año, sobre todo en zonas del país en donde, comentó, manda el crimen organizado. Yo creo que hoy tendría que ser una señal de alerta máxima para México, para prepararse y blindar la elección. El Estado tiene que garantizar que exista seguridad pública, y hay muchas zonas del país donde manda el crimen organizado, esa es la verdad. No sirve de nada voltearse para otro lado y quererse engañar. Entonces, el gobierno, la exigencia es que haga su trabajo y le garantice la paz, no solo a los actores políticos, a los mexicanos en general. Esa es la exigencia que hacemos, porque no queremos ver ese episodio aquí en México ni en ningún lugar del mundo. Y uno de nuestros colegas ha dado puntual seguimiento, por supuesto, a los temas de seguridad y además al tema de Ecuador. Está escribiendo un libro que todavía está en proceso, pero uno de los capítulos tiene que ver precisamente con Ecuador y la presencia de los cárteles mexicanos. Óscar Valderas, gracias por estar con nosotros. Querida Elisa, muchas gracias. Qué gusto, como siempre. No, hombre, el gusto es mío. Oye, Óscar, a ver,
¿quiénes están operando ahí? El candidato, como contexto lo ponemos, porque es inevitable cómo había estado denunciando estas amenazas y directamente con nombre y apellido. Sí, nombró directo al cártel de Sinaloa, que junto con el cártel Jalisco son los dos más grandes de México y que además tienen mucha presencia. Yo creo que del mundo no, Oscar. Seguramente, en términos de movimiento de droga, pero también de recursos financieros y materiales y de fuego, sin duda debe estar entre los más importantes. Sí. Entonces, estos dos cárteles mexicanos se han extendido a diversas partes del mundo, una de ellas Ecuador. Pero antes que nada mencionaba al grupo de los Lobos, pero tengo entendido que el grupo de los Lobos más bien se vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. La manera, desde el 2018 que entraron los cárteles mexicanos a Ecuador, fue entrando hacia las prisiones y luego infiltraron a distintas pandillas. Ahí hay pandillas que ya están muy claramente identificadas con un cártel u otro. La pandilla de los Lobos, por ejemplo, se le conoce por ser un brazo armado del cártel Jalisco, y los Choneros, por ejemplo, son brazo armado del cártel de Sinaloa. Pero Elisa, estos son pactos que la verdad es que cambian todo el tiempo. Y la verdad es que son pandillas que, aunque sean muy numerosas, los Lobos tienen 8,000 integrantes, los Choneros unos 10,000, en realidad se venden al mejor postor. Vaya, quien tenga más dinero y quien les pueda ofrecer un mejor trato de armas por drogas o por dinero es con quienes van a colaborar. Entonces, cuesta en este momento trabajo identificar si realmente fue un brazo armado del cártel de Sinaloa quien estaría detrás de este magnicidio, o sería un brazo armado del cártel Jalisco que se habría volteado y pasado con el cártel de Sinaloa, ¿no? Bueno, no habíamos visto... Bueno, habíamos visto aquí en México, por supuesto, y desgraciadamente el asesinato de candidatos en lo local, lo hemos sufrido. No sé, en Centroamérica, en Sudamérica, Oscar, sí tenemos registrado estas acciones de altísimo impacto, un candidato a la presidencia. No en esta magnitud, no a ese nivel de político y no con ese vínculo tan claro de una denuncia previa que dijera es un cártel mexicano el que me está amenazando. Y hay que explicar a la gente por qué. ¿Qué hace un cártel mexicano en Ecuador? ¿No? Porque nos separan más de 4,000 kilómetros y la verdad es que aunque somos hermanos latinoamericanos, a veces Ecuador incluso nos puede parecer una tierra muy lejana. Pero Ecuador, además de que está a la mitad del mundo, tiene un puerto importantísimo para el tráfico de drogas internacional, que es el puerto de Guayaquil. Ese puerto no solamente conecta por mar al Pacífico norteamericano con el Pacífico sudamericano, sino que también es una ruta hacia Asia, que es de donde salen la mayor cantidad de precursores químicos con las que se hacen drogas sintéticas como el fentanilo. Entonces, ese puerto es tan importante que además sucede que está en un lugar estratégico del mundo. Ecuador está arriba de Perú, abajo de Colombia, no tiene frontera con Bolivia, pero digamos que está a la izquierda de Bolivia, es decir, está ubicado en una de las regiones donde más se genera cocaína, únicamente debajo del Triángulo Dorado de Asia. Así que quien conquista Ecuador, pero quien conquista el puerto de Guayaquil, prácticamente se ha echado a la bolsa una ficha clave para el trasiego de droga, específicamente la cocaína. ¿Qué pensaste cuando viste esta noticia, Oscar? Porque, como lo decía, estás realizando un libro que, bueno, ya nos platicarás cuando se pueda en su momento, pero uno de los capítulos tiene que ver con Ecuador. Conoces a la perfección y le estás dando seguimiento a lo que ha pasado, pero también a lo que podría suceder. ¿Qué pensaste? Te voy a ser franco, yo pensé esto era algo que iba a pasar. Había ya suficientes amenazas, suficientes indicios de que además los cárteles mexicanos han ido ganando una posición muy importante en Ecuador y esto era prácticamente cuestión de días. Este crimen, hay que recordarlo, pasa a 11 días de la elección con un candidato que había sido abiertamente confrontativo con los cárteles mexicanos, a quienes les había prometido que en caso de que llegara la segunda vuelta, iba a consolidar las fuerzas conservadoras para aventarles toda la maquinaria de combate a las actividades financieras más importantes que tienen los cárteles en Ecuador, como puede ser la minería ilegal, la actividad petrolera, pero también el trasiego de cocaína. Había muchas advertencias de que era un hombre que, aunque estaba en un modesto cuarto lugar en las encuestas, podía crecer gracias al apoyo del presidente Guillermo Lasso. Así que me parece que los cárteles mexicanos decidieron no correr riesgos, hicieron un ataque directo que no solamente es un mensaje a la clase política ecuatoriana,
El año siguiente tenemos elecciones en México. Sí, y en muchos otros países se están celebrando elecciones importantes y en esos países hay presencia tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación. Y si en estos países tienen esta presencia, este impacto, pues bueno, podemos imaginar ya lo que está sucediendo en nuestro país. Siempre decimos es el elefante en la sala, ¿no? Sí. Nadie quiere hablar en serio y a profundidad sobre este tema, sobre lo que es evidente también con las desgracias que se viven en el día a día en el país, ¿no? Qué fuerza de cárteles que están llegando ya a todos los rincones del mundo, entre ellos Ecuador. Dicho por la DEA, ambos cárteles tienen más de 44,000 integrantes a lo largo del mundo y tienen ya estos dos cárteles presencia en más de 50 países. Es un reto global, ya dejó de ser un reto doméstico. Pero yo creo que el primer reto doméstico es reconocerlo, ¿no, Oscar? Porque pues menos, si claro, no es cierto, sí, pues... Sin diagnóstico no hay cura para la enfermedad, es así de sencillo. Sí. Querido Oscar, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Elisa. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. Y hace unos momentos comenzó el primer foro del Frente Amplio por México de las y los aspirantes que pasaron a la siguiente ronda. Enrique de la Madrid, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill expusieron algunos temas. Que me indigna ver un México que se desangra por culpa de este pésimo gobierno. Vivimos en un país con inseguridad. Por primera vez, una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo. Ojalá se dé ese paso que, agigantado, deberá incidir en erradicar cualquier vestigio de discriminación hacia las mujeres e implantar una estrategia transversal de equidad de género. Quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Jesús Zambrano y por su conducto a toda la militancia del PRD. Jesús, tú y tu partido son indispensables en el frente. Aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro, sin lugar a duda. Hace unos días asistí a Palacio Nacional a hacer valer mi derecho de réplica. Toqué y toqué en la puerta y no me abrieron. No era un capricho, era la orden de un juez que me permitía hacer valer mi derecho de réplica porque el presidente había mentido. El presidente dijo que yo quería quitar los programas sociales. Bueno, y ahí están algunas de las cosas que se han dicho. Santiago Krill mencionó el tema del PRD en particular, porque como le informamos ayer, pues el PRD, los candidatos, los aspirantes del PRD quedaron fuera de esta siguiente etapa. El Partido de la Revolución Democrática anunció una pausa en su participación precisamente en el comité organizador del Frente Amplio por México, aunque reafirmó su presencia en la coalición. Informó que tomó esta decisión tras denunciar la exclusión política indebida de sus aspirantes Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó un encuentro inmediato con el comité organizador del Frente Amplio a fin de tener una aclaración suficiente. De organizador para conocer también todos estos elementos. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se... Bueno, vamos a ver qué deciden, qué acuerdan. Y por lo pronto sigue este foro en vivo, este primer foro del Frente Amplio. En estos momentos está hablando Santiago Krill. Recuerden que desde ayer se sortearon los turnos y esto es lo que dice en este momento. Hay que saber dónde está parado cada quien. Aquí sí no hay duda, porque hay dos proyectos que no solamente son contrarios, sino que son contradictorios. Mientras que López Obrador quiere concentrar el poder en un solo mando, nosotros, los del Frente, queremos democratizarlo en un gobierno de coalición.
mientras que López Obrador fomenta el odio. Y antes, Xochitl Gálvez escribió en su cuenta de Twitter: en este proyecto necesitamos de todas y todos para salir victoriosos, tras enlistar a Miguel Ángel Mancera, a Aureoles, a García Cabeza de Vaca, Preciado, Loyola, Israel Rivas, José Jaime Enríquez y Sergio Torres. La senadora escribió: cuenten conmigo para sumar sus visiones de país y las causas que representan en unidad. La esperanza ahora nos pertenece a nosotros, y ustedes saben que aquí en este espacio anoche el propio Enrique de la Madrid justamente hizo esa misma convocatoria a los del PRD y dijo: yo represento también esos ideales. En fin, los mensajes que están ahí presentes. Y la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la suspensión que un juez otorgó a Xochitl Gálvez para que López Obrador se abstenga de realizar manifestaciones con malicia contra la aspirante del Frente Amplio por México. Y Xochitl Gálvez presentó una nueva queja ante el INE contra el presidente López Obrador. Acusó que durante las conferencias del 3 y 7 de agosto, el presidente continuó realizando manifestaciones que constituyen violencia política de género y reproduciendo videos con declaraciones por las que ya se le habían emitido medidas cautelares. Y el ex canciller Marcelo Ebrard visitó Chiapas y fue recibido por Pío López Obrador, el hermano del presidente. Un grupo de simpatizantes de Ebrard llegó al aeropuerto, entre ellos Pío, y recibieron al aspirante y a su esposa con obsequios. Familiares y amigas de Ariadna, quien fue víctima de feminicidio el pasado 31 de octubre, realizaron una manifestación afuera de Palacio Nacional para exigir que no haya impunidad en este caso. Esto tras la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Morelos, corrupto. Por tu culpa estoy de luto. Morelos, corrupto. Por tu culpa estoy de luto. Morelos, corrupto. Por tu culpa estoy de luto. Claudia Sheinbaum criticó a la oposición por defender al fiscal de Morelos. Dijo que este grupo es como una tienda de disfraces. Miren cómo ahora opositores y algunos periodistas y comentaristas que se identifican claramente con el pasado político defienden al fiscal de Morelos, diciendo inclusive que es una víctima. Eso sí, el 8 de marzo se visten de feministas. Pero cuando se trata de defender la justicia por un feminicidio, prefieren defender los intereses de sus amigos. Familiares y organizaciones sociales hicieron un llamado a las autoridades de Morelos. Denunciaron que mujeres internas en penales son víctimas de violaciones a sus derechos. Esta historia es de Azucena Rangel. Distintas organizaciones han llamado a las autoridades de Morelos a atender la situación de las mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16, cuyos derechos humanos, aseguran, son violados constantemente. Si de por sí la mayoría ya tenían necesidades específicas de salud cuando fueron trasladadas, pues estas se agravan al encontrarse un centro así, ¿no? Que es un problema generalizado de las cerca de 1,270 mujeres que están ahí adentro. El tener acceso a estos artículos de higiene que son aparte específicos de las necesidades de las mujeres es invisibilizado, ¿no? Y están luchando las mujeres, ¿no? Mujeres como Mujeres Unidas por la Libertad, a que un derecho que es tan básico como ese, que garantiza que haya condiciones de vida dignas o que impulsa eso y que lucha por eso, pues que se ponga sobre la mesa. Uno de estos casos es el de Briseida Fontes, trasladada a finales del año pasado a este centro, pese a que requiere tratamiento médico. Su familia denuncia que no lo recibe.
Ella tiene asma bronquial, tiene tiroides, su enfermedad pues ya es crónica, ella tiene que estar llevando un tratamiento a diario porque si deja su tratamiento pues se agrava. Entonces es ahí el problema de nosotros, ahí exigiéndole ahora sí que a las autoridades del centro que le dieran la atención médica. Aseguran que no hay motivo para mantenerla en este penal, ya que el delito por el que fue sentenciada no es federal. Y nosotros lo que estamos pidiendo pues es el apoyo, ¿no? De que hacer un llamado a las autoridades competentes, no sé, a quien corresponda, de que nos apoyen en eso, pues que la regresen al estado de Sonora, para poder así pues estar al pendiente de ella. Junto con Briseida, en septiembre de 2022, fueron trasladadas otras 7 mujeres que cumplían su proceso en penales del norte del país, violando su derecho de estar en el centro penitenciario más cercano a su red de apoyo. Hay que entender que la mayoría de los familiares provienen de contextos pues de muchas necesidades económicas, entonces pues esto les afecta directamente y les afecta también porque no pueden ir a visitar a sus familiares como lo hacían en caso de que estuvieran en un centro más cercano. Pero a nosotros como familia también, porque como te comento, las enfermedades que ella tenía, nosotros anteriormente en el centro que ella estaba en Ciudad Obregón, Sonora, mis papás viven en Hermosillo, Sonora, mis papás los fines de semana se podían trasladar muy fácilmente a Ciudad Obregón a poderle llevar el medicamento. Actualmente, el Ceferezo 16 de Morelos alberga a 1,270 mujeres, de las cuales 222 llevan más de 9 años esperando sentencia, mientras que en algunos casos, como en el de Briseida, fueron condenadas a pesar de no existir pruebas en su contra. Ella ya fue absuelta, no hay pruebas en su contra, ya después de 9 años de estar detenida, ya fue liberada de varios procesos, no hay ninguna prueba en su contra el cual esté ella presa, entonces le queda un delito que es el común, igual no hay pruebas, pero pues ahí está, ¿no? Con imágenes de Alejandro Flores, para Milenio Noticias, Azucena Rangel. Una pausa y volvemos. En Guanajuato buscan al asesino de Milagros Montserrat. Un hombre la apuñaló en León cuando se dirigía a su trabajo. Ella intentó seguir, pero murió desangrada. Te lo juro que no estoy con nada. Te juro que no estoy con nada. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, escribió en su cuenta de Twitter textual: no quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León. Hago un enérgico llamado a la Fiscalía de Guanajuato para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia. Le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia. Vamos sin reservas con Mariana Benítez. Por ella por todas es el nombre de un movimiento de mujeres conformado desde hace varios meses a nivel nacional, integrado por feministas, activistas y empresarias de todo el país, que persigue 2 objetivos: impulsar a que llegue una mujer a la presidencia de la República en 2024 y conformar una agenda feminista que recoja las principales demandas y reclamos de las mexicanas. Es un momento histórico que vive el país, sin duda, donde se vislumbra cercana la posibilidad de que una mujer como Claudia Sheinbaum gobierne los destinos de México. Han surgido expresiones genuinas de mujeres que, más allá de partidos, han decidido unir sus fuerzas y cerrar filas para que eso sea posible, y también para impulsar una agenda para un México para las mujeres. Entre los puntos imprescindibles de la agenda está, por ejemplo, la urgente necesidad de romper el pacto patriarcal que aún persiste en muchas leyes, en el ámbito laboral, en el ámbito económico y desde luego en el político. También está la exigencia de que nuestro sistema de justicia sea eficaz para acabar con la impunidad en los casos de violencia contra millones de mujeres, junto con una política nacional para erradicar de raíz las violencias que flagelan a niñas, jóvenes y mujeres. La construcción de un sistema nacional de cuidados que permita redistribuir las cargas en el trabajo doméstico y en el cuidado de la infancia. Y también un esfuerzo nacional para que la fuerza laboral femenina
tome un papel preponderante en el desarrollo económico de nuestro país, entre otros temas. Se vislumbra un cambio profundo en México, un renacer que tendrá el sello femenino de esta transformación. Es el tiempo de las mujeres, sí, pero de todas, las niñas, indígenas, afromexicanas, empresarias y académicas, ejerciendo plenamente sus derechos y tomando el lugar que siempre debió dársenos como hacedoras de presente y forjadoras de futuro. Ni más ni menos. Soy Mariana Benítez, nos veremos a la próxima. Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Hoy tenemos muchas noticias. En primer lugar, salió la inflación del mes de julio en Estados Unidos y esta subió del 3% en junio al 3.2% en julio. Este pequeño rebote ya se había estimado desde hace tiempo porque la comparación de meses del 23 y el 22 no favorecía al 23. Sin embargo, el dato es bueno porque el rebote es muy pequeño y de hecho los mercados estaban esperando un rebote de cuando menos 3% y fue de 0.2, o sea, la inflación quedó en 3.2. La subyacente baja un poquito del 4.8 al 4.7%, lo cual también es bueno. Eso en los Estados Unidos hizo que las bolsas cambiaran de signo, todas subieron un poco. El Dow Jones subió 0.15, Nasdaq 0.12, el Standard & Poor's 0.3, en fin, incrementos bastante moderados. La Bolsa Mexicana de Valores desafortunadamente sí se contrajo 0.57. Pero luego en México tenemos la noticia de que se celebró la reunión de política monetaria del Banco Central y Banco de México decidió dejar la tasa de interés de referencia en 11.25%. Creemos que fue una magnífica decisión, era lo que todo el mundo estaba esperando. El que sí se mantuvo con gran volatilidad fue el peso mexicano, que abrió sobre niveles de 17.05, luego se bajó al 16.92 para finalmente cerrar en 17.12. El peso está presionado y lo estamos viendo incrementarse un poquito cada vez más. Ya es difícil que cierre abajo de los 17 pesos por dólar. Yo creo que esto es lo más importante. En otras noticias internacionales, bueno, pues Biden sacó una ley ejecutiva que le prohíbe a las empresas norteamericanas excederse en inversiones estratégicas en tecnología en empresas chinas, con lo cual la guerra entre los dos países, la guerra tecnológica, persiste. Vamos a ver en qué termina todo esto. Es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias.